es Esteban Usma Osorio, mediador de cultura digital del Parque Biblioteca León de Greif La Ladera. Para este video tutorial los voy a acompañar con el programa Ultimaker Cura, más específicamente en el apartado de soporte. Vamos a revisar para qué me sirven los soportes, cómo configurar un soporte y en qué casos debo de utilizar soportes en mi impresión 3D. En este momento yo ya tengo seleccionado un modelo 3D para realizar la configuración 3D. Este modelo yo ya le apliqué unas configuraciones iniciales, entonces voy a dejar en la pantalla las configuraciones porque digamos que esa parte no nos interesa en este momento, nos interesa la parte de soporte, ¿cierto? Entonces voy a mostrar las configuraciones un momento y ya ustedes las pueden replicar. Una vez que ya tenemos configurada entonces la impresión, podemos entonces cambiar la vista de sólido a por capas y darle aquí preparar. Entonces ya tenemos lo que sería el slicing del modelo 3D. Si yo reviso aquí ya tengo el número de capas que la impresora debe hacer para replicar este modelo. Entonces ya que tenemos aquí el modelo listo con el slicing hecho, podemos revisar capa por capa, pero entonces nos encontramos que en un punto, en la capa 102, la impresora va a empezar a hacer lo que sería la impresión en el aire, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra lo que sería el tema de los soportes. Listo, entonces, ¿para qué me sirve un soporte? Para que precisamente la impresora, cuando empiece a hacer esta capa, no la haga en el aire, sino que la haga apoyada en un punto sobre la base, porque digamos que todas las impresiones deben apoyarse en la placa de impresión para poderse imprimir capa por capa. Entonces vengo aquí a soporte y voy a seleccionar generar un soporte. Entonces automáticamente el slicing ya se pierde porque pues no está configurado completamente y me abre todas estas opciones. Una vez seleccionamos entonces el soporte, generar soporte, se nos desplegará un menú en donde tendremos entonces habilitadas estas opciones. Recuerden que si hay alguna opción que no está habilitada acá, a través del engranaje podemos ingresar y aquí habilitarlas según pues las opciones que yo tengo aquí. Hay muchas más opciones, pero digamos que esas configuraciones son mucho más avanzadas y en este momento no nos interesa tanto pues como tocar esas opciones. Entonces en este momento tenemos lo que sería colocación de soportes. Entonces colocación de soportes, si yo abro el menú desplegable me dice tocando la placa o en todos los sitios. ¿Qué significa eso? Que si yo le digo aquí en todos los sitios, le digo preparar, como pueden ver, la opción en todos los sitios quiere decir que él va a hacer soporte en la parte que sería tocando la placa y también me va a hacer soportes encima de la pieza. Listo, entonces el soporte es una pieza, como decir una pieza aparte de la impresión, la cual se configura específicamente nada más con el fin de que la impresión no se haga en el aire. Entonces el programa calcula según este porcentaje que le pongo yo acá y todos estos valores los soportes, pero entonces los soportes están en todos los sitios o también tocando solo la placa. Si yo le doy aquí tocando la placa, él solo me va a generar soportes que puedan generarse en la zona en donde se toca la placa. Listo, entonces miren que ya no hay ningún soporte que venga en la parte de acá y soporta esta parte
del voladizo. ¿Por qué? Porque yo le estoy restringiendo que la soportería solo me la haga tocando la placa. Entonces, ¿de qué dependerá que utilicemos tocando la placa o en todos los sitios? Eso va a depender del tipo de pieza que estamos fabricando. En este caso, por ejemplo, nos convendría hacerlo en todos los sitios porque el voladizo es muy pronunciado y no tendría aquí empezaría a fallar la impresión en lo que sería el apoyo, pues lo que sería como el comienzo de la curva. Teniendo claro en todos los sitios, lo que es en todos los sitios y tocando la placa, vamos a pasar a lo que sería el ángulo de voladizo del soporte. Entonces, ¿qué es el ángulo de voladizo del soporte? El ángulo de voladizo del soporte es el ángulo al cual le vamos a decir al programa que calcule los soportes. Entonces, a partir de ese ángulo, él me va a calcular un soporte o no. Entonces, si yo aumento o disminuyo ese ángulo, pues me va a aumentar o disminuir el número de soportes. Vamos a ver entonces lo que sería la relación entre estos soportes y este ángulo que yo le voy a poner acá. Entonces, si por ejemplo yo le pongo aquí que 60%, 60% le voy a decir que preparar. Miren que en comparación a los soportes anteriores disminuyó el número de soportes, o bueno, el número de soportes no, la densidad del soporte y el punto en donde se está pegando el soporte. Miren que la zona es mucho más pequeña. Si yo sigo aumentando este ángulo, se va a disminuir entonces lo que serían los soportes que está generando el cura. Este ángulo yo lo defino mediante unas pruebas que le debo hacer inicialmente a la impresora. Listo, entonces ya este ángulo va a depender de la impresora que estamos utilizando. En este caso, para la impresora Anycubic Cosel, que es la que yo tengo disponible en este momento, sería un ángulo de 55 grados. Entonces aquí ya tengo preparado 55 grados y le voy a decir preparar. Listo, entonces ahí ya él me configura lo que serían los soportes a 55 grados. Lo que sería el patrón del soporte, entonces este sería, digamos, la sección transversal del soporte, ¿cierto? Entonces si yo cambio este patrón a que no sea zigzag, sino que sea una rejilla, por ejemplo, mire que cambia el patrón. Listo, entonces ya esto sería la forma del soporte y la rejilla por dentro. Lo mismo pasaría si lo hago con un concéntrico, por ejemplo. Mire que concéntrico cambia lo que sería la forma del soporte. ¿Eso de qué va a depender? Ya eso depende de la zona en la que está el soporte, porque entonces estos patrones me dan una estabilidad dimensional mejor o peor. Listo, entonces normalmente se hace soportes tipo rejilla, zigzag y concéntrico. Los otros tipos de soporte pues no son muy utilizados, aunque también pues digamos que hay personas que les sirven. Y el más utilizado es en rejilla porque la estabilidad dimensional que da este soporte pues es mucho mejor que la que da concéntrico, que las líneas no necesariamente están conectadas, o que la que da un zigzag, porque pues un zigzag normalmente tiende a fallar en algún punto.
En este momento lo vamos a dejar entonces en rejilla y vamos a verificar lo que sería la densidad del soporte. Entonces debemos de recordar que, por ejemplo, el relleno es una característica muy similar a lo que sería la densidad del soporte. Entonces en este momento tenemos el modelo inicial, que es el que vemos en rojo con amarillo y verdoso, ¿cierto? Que son las líneas del perímetro, el relleno y lo que sería la pared interior. Listo. Pero también tenemos entonces las líneas que me dicen aquí mostrar asistente, serían los soportes. Listo, entonces estos dos se pueden tratar como impresiones diferentes, o sea, una cosa es el modelo y otra cosa son los soportes. Los soportes yo los debo de quitar luego de que termine de imprimir mi modelo, para así dejar pues el modelo en limpio. O sea, los soportes simplemente me sirven en el momento en el que yo estoy haciendo la impresión. Entonces, teniendo claro eso, la densidad del relleno, no del relleno pues como de la figura, no va a cambiar en nada la densidad del soporte ni viceversa, pero entonces se van a comportar similar. En este caso, si yo le pongo aquí, por ejemplo, que la densidad del soporte quiero que sea el 50%, si vemos el soporte que se genera, tiene un relleno mucho más denso, ¿cierto? Entonces, eso se traduce en una estabilidad dimensional mucho mejor, pero en un gasto de material alto y en un tiempo de impresión también alto. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Buscar que los soportes tengan una densidad no menor al 15-20%, ¿cierto? Que sería pues como lo ideal. Entonces vamos a ponerle aquí 20% en este momento. Listo, luego de que cambiamos la densidad al 20%, ya podemos revisar, mirar la diferencia. Entonces miren que los soportes cambian la densidad. Sigue funcionando lo mismo como un soporte. La única diferencia es la densidad del soporte, que eso al final se traduce pues como en estabilidad. Pero entonces en este caso nos sirve una densidad del 20%. Ya habrá impresiones en las que debemos de probar aumentar o disminuir ese valor un poco. No es aconsejable que un soporte sea de densidad 0, por ejemplo, porque entonces solo estaría las capas exteriores del soporte y no cumpliría pues como a cabalidad con su función. Luego de que vimos que es la densidad del soporte, podemos pasar a lo que sería la distancia en Z del soporte. Entonces debemos de recordar en este momento cuáles son los ejes que tenemos acá. Entonces, si revisamos, X sería el rojo, Y sería el verde y Z sería el azul. Entonces, como ven, Z está ubicado verticalmente respecto a la base de la impresión. ¿Y qué significaría entonces distancia en Z? La distancia de que tan pegado está nuestro soporte de la impresión. Listo, entonces yo aquí puedo configurar, vamos a poner aquí un valor exagerado para que podamos revisar el comportamiento, ¿cierto? Pero normalmente los valores están entre 0.1, 0.2, 0.3, dependiendo pues como de la impresión. Listo, en este momento yo puse aquí un valor de 1 milímetro de distancia en Z. Listo, este valor es irreal, no podemos poner pues 1 milímetro porque realmente no estaríamos haciendo nada con este soporte. Sería un soporte que no serviría, ¿cierto? Pero entonces es para efectos pues como de la explicación. Si ven esta distancia entre lo que sería la capa inicial
de la impresión y la capa final del soporte es la que varía aquí en distancia en Z del soporte. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Utilizar la misma distancia, la misma altura de capa, ¿cierto? Se puede utilizar la misma altura de capa o un poco menor. Entonces, en este momento yo tengo una altura de capa de 0.3 milímetros, pero también podría utilizar entonces una distancia en Z de 0.2. ¿En qué se va a diferenciar que utilice 0.3 o 0.2? Se va a diferenciar entonces en qué tan pegado está nuestro soporte de nuestra impresión, y eso se va a traducir al final en qué tan difícil va a ser quitar ese soporte de la impresión. Entonces voy aquí a cambiar este valor para que veamos entonces qué tan pegado puede estar. Como pueden ver, cambia mucho lo que sería una distancia de 1 milímetro a 0.2 milímetros. Entonces ahí ya sí podríamos garantizar que esta pieza se va a empezar a imprimir encima de este soporte. Yo les recomendaría utilizar entonces la misma altura de capa o un poco menor si queremos que el soporte se pegue más. Ya si utilizamos una altura mayor a la de capa, pues tenemos la posibilidad de que la impresión no se pegue al soporte, y entonces al final no estaríamos haciendo nada y fallaría lo que sería la impresión. Y por último tenemos la distancia en X y Y del soporte. Entonces vamos a revisar, debemos de recordar entonces los ejes que serían X y Y, ¿cierto? X y Y la distancia. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? ¿Qué tan pegado va a estar nuestro soporte de una parte ya impresa que no necesita soporte? No sé si me hago entender más o menos. Entonces, si ven esta distancia de acá, es la que me está diciendo aquí distancia en X y en Y del soporte. Entonces, vamos a cambiar por ejemplo esto a 2 milímetros para que sea evidente el cambio. Listo, como pueden ver, entonces aumentó aquí la distancia de lo que sería el soporte a donde se inicia la impresión. Listo, ¿esto para qué se configura? Porque entonces si ponemos una distancia demasiado pequeña, puede pasar que entonces el soporte, aparte de pegarse a la cara superior y a la placa, pues también se pegue a todo el borde de la impresión, y eso causaría pues que al final la impresión no quede como de tan buena calidad. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Ahí sí no puedo utilizar esta misma altura de capa, porque eso sería que el soporte quede demasiado pegado, sino que estaría utilizando más o menos distancias mínimas de 0.5 en adelante, siendo 0.5 una distancia muy menor. Entonces vamos a hacer por ejemplo lo que sería la prueba. Vamos a hacer aquí 0.5. Como pueden ver, 0.5 es demasiado pegado a la impresión, pero digamos que ahí podemos garantizar que no se va a pegar. Normalmente lo manejamos entre 0.5 y 1 milímetro, estaría bien. Ya eso dependerá pues de todas las de la impresión que vamos a realizar. Listo, entonces en este caso vamos a verificar, miren cómo quedan los soportes capa por capa. Y si vamos a la capa 101, podemos verificar entonces que donde está el soporte se va a empezar a imprimir lo que sería nuestro modelo, que al final se terminaría uniendo por las capas que están más arriba. Entonces al final tenemos que los soportes me sirven para evitar que la impresión se haga en el aire, ¿cierto? Y que estos soportes son material adicional
a nuestra impresión. Con esto entonces me despido de ustedes, no siendo más, les recuerdo entonces que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Parque Biblioteca León de Grave La Ladera. Y también les recuerdo que estas tecnologías las podemos encontrar en los grupos procesos de laboratorio y experimentación en los parques y también en los makerspace, que son lugares dispuestos en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín para la creación y para la exploración de las iniciativas maker.